Sarita tenía una sola regla, una regla que había cultivado como un jardín de espinas durante 3 largos años, sin permitir que ni una sola hoja se desviara de su lugar. No ser vista, no ser recordada, no existir más de lo que el turno de trabajo exigiera. En el submundo de la Ciudad de México, donde las sombras tienen ojos y las paredes oídos, la invisibilidad no era una elección, era un seguro de vida. Pero esta noche, bajo las luces de cristal del restaurante más exclusivo de la zona, Sarita rompió su juramento en apenas 4 palabras. Ella era solo una mesera, un fantasma con delantal de lino que rellenaba copas de Malbec sin que nadie notara su presencia. Él, en cambio, era don Alejandro Vara, un nombre que, al ser pronunciado, hacía que el aire en las habitaciones se reorganizara por puro miedo. Su poder no se anunciaba con gritos. Se sentía como el descenso de la presión atmosférica antes de un huracán que promete borrar ciudades enteras. Don Alejandro era el tipo de hombre que movía capitales y voluntades por todo el continente como si fueran simples piezas de ajedrez. Un hombre que no había sido sorprendido por nada ni por nadie en mucho tiempo. Sarita se acercó lo suficiente para que solo él pudiera percibir el rastro de su voz. Fue apenas un aliento, un murmullo que rozó el borde de su oído mientras ella fingía acomodar el servicio de plata. Mire bajo su mesa. El tenedor de don Alejandro se detuvo a medio camino. No hubo un movimiento brusco, no hubo un espasmo de pánico. Sus ojos, oscuros como el petróleo y fríos como el fondo de un cenote, no se abrieron por el miedo, se expandieron con algo mucho más preciso, una curiosidad letal. Bajó el cubierto lentamente, con la parsimonia de un hombre que acaba de comprender que lo que tiene delante ya no es comida, sino una sentencia o una oportunidad. Y entonces, el salón, el lujoso, el mirador, sin que nadie supiera exactamente por qué, se sumió en un silencio sepulcral. El tintineo de las copas cesó, las risas de los empresarios y las modelos se congelaron en el aire. El peso de la atención de don Alejandro se centró por completo en la mujer que hasta hace un segundo era parte del mobiliario. Sarita había mantenido la cabeza baja durante 1000 días. Había seguido su regla de oro con una disciplina monástica, y acababa de romperla por un hombre que podía hacerla desaparecer de la faz de la tierra antes de que saliera el sol. La pregunta que flotaba en el aire denso del restaurante, la pregunta que hacía que el corazón de Sarita golpeara contra sus costillas como un animal enjaulado, era, ¿por qué? ¿Qué había visto ella que los guardias de seguridad de élite de don Alejandro habían pasado por alto? Si ya sientes esa presión en el pecho, si te preguntas qué tipo de secreto puede obligar a una mujer invisible a ponerse frente a un cañón cargado, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenido a Leyendas del Cártel. Estás exactamente donde debes estar para entender cómo los hilos del poder pueden ser cortados por quien menos te imaginas. Antes de que descubramos qué había debajo de esa mesa y cómo cambió el destino de Sarita, haz lo que dictan las reglas de este submundo para sobrevivir. Mantente atento. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. En este canal, las historias no solo se cuentan, se viven. Y créeme, no querrás perderte ni un segundo de lo que don Alejandro Vara está a punto de descubrir. Hazlo ahora, antes de que el silencio regrese. Sarita vivía en un pequeño apartamento encima de una lavandería en la calle Tlatelolco. El edificio siempre olía a una mezcla sofocante de jabón barato, vapor de agua y los problemas ajenos que se filtraban por las paredes delgadas. El techo era bajo, de esos que parecen descender unos milímetros cada noche, y las ventanas daban directamente a un muro de ladrillos grises que bloqueaba cualquier intento del sol por entrar. Había vivido allí durante 2 años y, en todo ese tiempo, jamás había colgado un cuadro, una fotografía o un mísero espejo en las paredes. Aquello era una señal, o era una mujer extremadamente práctica, o simplemente había dejado de esperar que el destino le permitiera quedarse en un lugar el tiempo suficiente como para que valiera la pena clavar un clavo. Cada noche, después de terminar su turno en el restaurante, tomaba el último autobús. El número 243 cruzaba el distrito financiero a medianoche como un fantasma atravesando una fiesta. Presente pero ignorado,
transportando solo a la gente de la que la ciudad ya se había servido y desechado por ese día. Sarita siempre se sentaba en la última fila, mantenía su bolso sobre el regazo, apretando las correas con los nudillos blancos. Observaba el reflejo de las luces en el vidrio y nunca escuchaba música. Había aprendido pronto, y de la manera más dura posible, que uno no puede permitirse el lujo de amortiguar los sonidos del mundo cuando el mundo te está buscando activamente para cobrarte una cuenta. La deuda de su madre tenía 11 años de antigüedad. Había comenzado como algo manejable, un préstamo pedido sobre la pequeña casa familiar cuando Sarita tenía 17 años y su padre aún era un hecho real en sus vidas, no una ausencia con trámites legales pendientes. Pero su padre se marchó, desapareciendo en la frontera, y el préstamo hizo lo que hacen las deudas cuando no hay nadie competente que sostenga la estructura se multiplicó. Cambió de manos 2 veces, pasando de bancos legítimos a hombres con camisas de seda y miradas de acero. Adquirió intereses y cuotas de protección de la misma forma que un barco abandonado adquiere percebes, lenta e invisiblemente, hasta que la forma original de la deuda quedó enterrada bajo una montaña de dinero imposible de pagar. El hombre que ahora poseía esa deuda se llamaba Guzmán. Durante los primeros 2 años, Guzmán fue solo una voz áspera al otro lado del teléfono, la cara burocrática de un problema que Sarita gestionaba como gestionaba todo lo demás, siendo cuidadosa, trabajando turnos dobles y haciéndose tan pequeña que el desastre pudiera pasar sobre ella sin verla. Pero luego las llamadas se convirtieron en visitas. El mes pasado, Guzmán había aparecido frente al edificio de su madre un martes por la tarde. No dijo nada amenazante, no lo necesitó, simplemente se quedó allí, con su abrigo gris y las manos en los bolsillos, asegurándose de que la anciana viera su rostro. Quería que ella entendiera que la distancia entre una amenaza y una consecuencia se había cerrado de forma permanente. Sarita estaba trabajando en el servicio de cena de El Mirador cuando su madre la llamó, temblando para contárselo. Aún así, terminó su turno, rellenó cada copa de cristal sin derramar una sola gota, sonrió en los momentos adecuados y desapareció en los otros. Se dijo a sí misma lo que siempre se decía: mantente pequeña, mantente invisible, mantente en pie. Funcionó hasta esa noche, la noche en que el aire se volvió pesado. La reunión informativa ocurrió a las 5 de la tarde, 2 horas antes de que abrieran las puertas, en el estrecho pasillo entre la cocina y la bodega de vinos. Allí, el gerente del lugar, un hombre llamado Ramos que había sobrevivido 30 años en la alta hostelería a base de ser precisamente tan complaciente como cada situación requería, les dio la noticia. Ramos era un hombre difícil de impresionar. Había lidiado con embajadores furiosos y narcos de medio pelo sin que se le moviera un pelo del bigote. Pero esa tarde, su cuello estaba empapado de sudor. Nos dijo que el salón principal había sido reservado en su totalidad. Un evento privado, un solo invitado principal y sus asociados. Cuando Ramos pronunció el nombre de don Alejandro Vara, hizo esa pausa específica que hace la gente después de decir algo que preferiría no haber dicho. Nos ordenó ser atentos, discretos y, bajo ninguna circunstancia, iniciar una conversación. Dijo que las reglas habituales de discreción eran, para esta noche, el suelo y no el techo. Nadie hizo preguntas. El silencio de los demás meseros lo decía todo. El miedo es el mejor manual de instrucciones. Don Alejandro Vara llegó a las 7:43. Sarita supo que era él antes de que alguien hablara, porque la energía del salón cambió. No fue dramático, no se abrieron las puertas de golpe, ni hubo trompetas. Fue un cambio atmosférico, la forma en que cae la presión antes de una tormenta de arena. Los pocos clientes VIP que aún terminaban sus aperitivos no levantaron la vista, pero sus hombros se tensaron. Sus voces bajaron medio tono. El salón se hizo espacio para él sin que nadie lo pidiera. Era un hombre imponente, mucho más de lo que sugerían las leyendas urbanas. Vestía una camisa negra, abierta en el cuello, dejando ver tatuajes que subían desde sus muñecas hacia la clavícula.
patrones oscuros y deliberados que parecían menos una decoración y más el registro de una guerra ganada. En su muñeca izquierda llevaba un reloj de platino que usaba como un punto finale, no para adornar, sino para terminar la frase. Se movió por el salón sin inspeccionarlo, como si ya poseyera cada centímetro de suelo que pisaba. Se sentó en la mesa central y el mundo entero pareció reorganizarse a su alrededor. Don Alejandro no actuaba con poder. No lo necesitaba. El poder en él no era algo que proyectara, era algo que simplemente era, como el clima, como la gravedad. No era teatral, era fundamentalmente no negociable. Sarita tomó su paño de servicio y comenzó a trabajar. Mientras se movía como una sombra, sus ojos, esos ojos que habían aprendido a leer el peligro en el brillo de un cuchillo o en la tensión de una mandíbula, notaron algo. Notó las salidas de emergencia, notó las líneas de visión de los escoltas, y notó al hombre que había llegado temprano, un técnico de mantenimiento que no figuraba en la lista de la tarde, agachado cerca de la base de la mesa central con la espalda girada y las manos moviéndose demasiado rápido, con una urgencia que no encajaba con el ritmo del restaurante. Lo registró todo, lo guardó en esa parte de su cerebro donde almacenaba cada detalle para sobrevivir. En ese momento, Sarita aún no sabía que no podría dejarlo pasar. No sabía que esa noche, la mesera invisible y el patrón de la ciudad estaban a punto de colisionar en un juego donde el primer error sería el último. El dispositivo fue retirado exactamente a las 9:52 página. Sarita sabía la hora exacta porque había estado vigilando el reloj de pared sobre la estación de servicio, de la misma manera en que un condenado vigila el péndulo, con la convicción de que contar los segundos es la única respuesta racional cuando el cuerpo ha decidido que el aire se está acabando. Aquel hombre, a quien más tarde conocería como Boss, el jefe de seguridad de confianza del patrón, había estado bajo la mesa por menos de 90 segundos. Cuando emergió, su rostro no mostraba pánico ni calma, sino ese punto exacto y gélido en medio de ambos. Era la cara de un hombre que recibe una noticia devastadora pero que aún tiene un arma en la mano. Don Alejandro no se inmutó, simplemente dejó que la información fluyera hacia él a través de un breve susurro de voz. El desalojo del salón se produjo en menos de 4 minutos. Lo que más impresionó a Sarita, lo que se quedaría grabado en su memoria como un tatuaje, fue lo silencioso que resultó todo. No hubo gritos, no hubo sirenas de alarma. Fue una coreografía de presión cortés pero absoluta. Los comensales VIP fueron redirigidos hacia la salida privada con explicaciones mínimas y una firmeza que no admitía réplicas. Era como si el restaurante, el Mirador, tuviera un protocolo ensayado 1000 veces para catástrofes inminentes. Una danza de sombras donde nadie necesitaba alzar la voz para hacerse entender. Sarita fue la única empleada que no se movió. Se quedó allí, con la jarra de agua en la mano, convertida en una estatua de mármol en medio del caos organizado. Voss lo notó de inmediato. Cruzó el salón hacia ella con la energía depredadora de quien soluciona problemas comprimiéndolos hasta que dejan de respirar. Sarita pudo ver en la tensión de su mandíbula que, en ese preciso instante, ella acababa de ser categorizada como un cabo suelto. Voss le habló con una voz plana, casi mecánica, usando palabras como detenida y frases como hasta que entendamos tu participación. Ella todavía estaba procesando el peso de esas palabras, cuando, desde el otro lado de la habitación, una voz profunda y rasposa cortó el aire como un cuchillo. Déjala. Fue una sola palabra, pero bastó para que Voss se detuviera en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Don Alejandro Vara estaba de pie junto a la mesa desmantelada, con las manos relajadas a los costados, observando a Sarita con una atención impersonal y enfocada, la misma que un cirujano dedica a un escáner antes de realizar un corte vital. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier amenaza. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Alejandro, su mirada fija en los ojos de ella, buscando una grieta, una mentira. Sarita no titubeó, le contó todo desde el principio, en orden cronológico,
sin adornos ni emociones innecesarias. Habló del hombre que llegó temprano, de la anomalía en su uniforme, del ángulo específico de su postura al agacharse, de la velocidad antinatural de sus manos y del vacío exacto de 11 minutos entre su partida y la llegada de la comitiva del patrón. Lo entregó todo como una secuencia de hechos observables, con la frialdad de quien lee un informe de daños. Don Alejandro escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, el silencio se prolongó tanto que Sarita empezó a escuchar los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Entonces, él habló. «Tienes buena memoria», dijo. No fue un cumplido amable, ni tampoco una amenaza. Fue la forma en que un experto anota un dato significativo en un expediente, recalibrando su percepción de la realidad. Fue el sonido de una puerta abriéndose en un muro que ella creía sólido. Una puerta que, entendió instintivamente, solo se abría en una dirección, hacia adentro del mundo de Alejandro. Pasaron 2 días de una normalidad asfixiante. Sarita trabajó sus turnos, tomó el autobús 243 de regreso a su apartamento y evitó mirar las sombras de los callejones. No hubo noticias de don Alejandro Vara. Intentó convencerse de que aquello había sido el final, que un hombre como él la habría evaluado, la habría encontrado interesante durante unos minutos y luego la habría archivado en el mismo cajón que cualquier otra anomalía del día. Se dijo a sí misma que ese era el mejor resultado posible. Casi se lo creyó, hasta que llegó el jueves por la noche. Guzmán, el cobrador de la deuda de su madre, apareció 20 minutos antes de que empezara el servicio de cena. Estaba esperando en la entrada del personal, en el estrecho callejón lateral que Sarita usaba siempre porque era más rápido y porque, después de 3 años, ya no sentía la necesidad de entrar por la puerta principal. Guzmán estaba allí, con su abrigo gris y esa calma estudiada que era su propia marca de terror. Empezó a hablar sobre plazos revisados y sobre cómo su cliente estaba perdiendo la paciencia. Tenía esa cadencia medida de quien ha dado este discurso 1000 veces. Sarita sintió la presencia de los otros 2 hombres antes de verlos. Simplemente aparecieron de la nada, uno en la entrada del callejón, el otro más cerca, flanqueando la puerta con una quietud relajada pero letal. No hablaron, no se movieron hacia Guzmán, no lo necesitaban, eran un hecho, como una pared de piedra o una tormenta de granizo. Guzmán, que era un hombre con instinto para reconocer el peligro real, dejó de hablar a mitad de la frase, miró a Sarita, luego a los hombres, y algo cambió en sus ojos, un cálculo rápido y aterrador. Se dio la vuelta y se alejó por el callejón sin mirar atrás, con una prisa que intentó disfrazar de indiferencia. Sarita se quedó sola en la puerta. Los 2 hombres ya habían desaparecido, fundiéndose con la oscuridad como si nunca hubieran estado allí. El callejón olía a piedra húmeda y a los cubos de basura del restaurante, como siempre. Pero todo era diferente. Entró, colgó su abrigo y comenzó a preparar las mesas. Su mundo había cambiado. Las piezas del tablero se habían movido sin su consentimiento, y ella comprendió que la invisibilidad ya no era una opción. Alguien la estaba observando, alguien había decidido que ella era necesaria. Si alguna vez has sentido que tu mundo cambia sin que nadie te pida permiso, si sabes lo que se siente cuando alguien poderoso da un paso al frente por ti antes de que siquiera lo pidas, deja la palabra silencio en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Aquí es donde las sombras empiezan a hablar. El viernes por la tarde, la invitación llegó a través de Ramos. No fue una orden, sino una petición entregada con esa neutralidad excesiva que solo se usa cuando no hay opción de decir que no. El salón privado había sido sellado. Sarita notó cerraduras nuevas, de las que no pertenecían al inventario del restaurante. Cuando entró, don Alejandro ya estaba sentado. No había asociados esta vez, solo vos, de pie a su izquierda con un cuaderno de cuero abierto y una pluma lista. Alejandro tenía un vaso de agua frente a él y nada más. No le ofreció asiento de inmediato. La estudió durante un largo momento con esa mirada calibradora que parecía desnudarte el alma. Luego, señaló la silla frente a él y le hizo la pregunta que cambiaría su vida para siempre. Quería nombres.
Quería detalles de cada persona que hubiera entrado en el mirador en los últimos 14 días. Sarita entrelazó las manos sobre la mesa y comenzó a hablar. No como quien recuerda, sino como quien proyecta una película que no puede detenerse. Mesa 3, Mesa 7, la mujer del Malbec, el hombre del Rolex falso. Los detalles fluían de ella como agua de una presa rota. A mitad de la segunda semana, notó que la pluma de voz había dejado de rasgar el papel. Estaba paralizado. Don Alejandro, sin embargo, no cambió de expresión. Permaneció inmóvil, bebiendo su agua lentamente, mientras Sarita desenterraba los secretos de cada cliente, uno por uno. Ella ya no era una mesera, era una base de datos humana, el arma más valiosa en el arsenal de un hombre que no perdonaba traiciones. La reunión en el barrio de Polanco fue distinta a todas las anteriores. Sarita lo registró en sus pulmones, incluso antes de que su mente pudiera procesar la lógica de los hechos. El aire no era el de una negociación habitual, era el aire tenso, cargado de electricidad estática, que precede a una ejecución. El salón privado estaba en un silencio sepulcral, un silencio que pesaba, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo el aliento. En la mesa, el poder se repartía entre don Alejandro Vara y dos hombres que ella no había visto antes, representantes de un sector del norte, tipos de mandíbulas cuadradas y ojos que no parpadeaban, hombres que no miraron a Sarita ni una sola vez cuando entró con la jarra de cristal. Para la mayoría, esa falta de atención era normal. Para Sarita, era una señal de alarma. Casi todos los hombres poderosos hacían ese breve gesto de mirar y descartar. Pero estos dos se saltaron el descarte por completo. Ya habían decidido que ella no existía, y eso, en el mundo de los carteles, significaba que estaban demasiado concentrados en el final del juego como para permitirse distracciones humanas. Sarita se mantuvo cerca de la estación de servicio, con su delantal impecable y la mirada perdida en un punto neutro de la pared, mientras su mente corría como una cinta cinematográfica a gran velocidad. Escuchaba las palabras, pero sobre todo, escuchaba las cadencias. 30 minutos después de iniciada la charla, uno de los hombres del norte usó una frase incidental, perdida en medio de un comentario sobre rutas de suministro y ventanas de acceso. El paquete llegará con el cambio de guardia, antes de que el sol queme. Esas palabras chocaron contra su memoria con la fuerza de un impacto de bala. Las había escuchado antes, hace 3 semanas, en la suite del hotel donde don Alejandro se había reunido con su círculo más íntimo. La misma estructura, la misma cadencia monótona, habían salido de la boca de uno de los hombres de confianza de Alejandro, el que siempre hacía preguntas que ya contenían sus propias respuestas. En ese instante, el rompecabezas se completó en la mente de Sarita con una claridad gélida y absoluta. El atentado en el restaurante, el dispositivo bajo la mesa, el técnico falso, todo había sido orquestado desde adentro. El norte no estaba atacando a Alejandro. Alguien de la propia casa de Alejandro estaba vendiendo las llaves del reino. Sarita no permitió que su pulso se acelerara, no permitió que sus manos temblaran sobre la jarra de agua. Se acercó a la mesa con el paso fluido de quien lleva 3 años practicando la invisibilidad. Mientras servía el agua en la copa de cristal de don Alejandro, deslizó con un movimiento casi imperceptible una servilleta de cóctel doblada junto a su mano derecha. Fue un gesto tan mundano, tan propio de una mesera atenta, que nadie en la mesa, excepto el propio patrón, le dio importancia. En la servilleta, escrito con una caligrafía pequeña y firme, había un solo nombre, 6 letras que representaban la muerte. Sarita regresó a su posición junto a la pared sin mirar atrás. Vio por el rabillo del ojo como la mano de don Alejandro se posaba sobre la servilleta, cubriéndola por completo, sin que un solo músculo de su rostro se moviera. La conversación continuó como si nada hubiera pasado, pero Sarita sabía que acababa de cruzar una frontera de la que no se regresa. Había dejado de ser una testigo para convertirse en una cómplice. Al día siguiente, Voz apareció en la lavandería de la calle Tlatelolco. No llamó a la puerta, simplemente la esperó abajo, apoyado en un vehículo blindado que parecía una mancha de petróleo en medio de la pobreza del barrio.
No hubo amenazas, solo una instrucción directa: esta noche, el servicio en el mirador debe ser perfecto. Pase lo que pase, no dejes de servir el vino. Esa noche, la tensión en el restaurante se podía cortar con un suspiro. Sarita llegó a las 5:15, pulió las copas hasta que brillaron como diamantes bajo la luz de las arañas y escuchó el briefing de Ramos con una calma que le resultaba ajena. A las 7:30, el hombre cuyo nombre ella había escrito en la servilleta entró en el salón. Se sentó en la mesa 4, su mesa habitual. Pidió el corte de carne más caro y una botella de Bordeaux. Se mostró encantador, con esa amabilidad condescendiente de quien cree que tiene el mundo bajo su bota. Sarita le sirvió el pan, le rellenó el agua antes de que la copa estuviera vacía. Sonrió en los momentos exactos, pero por dentro, sentía que cada segundo era una eternidad. Estaba usando todas las herramientas que había desarrollado para desaparecer: la neutralidad, el silencio, la falta de presencia para sostener un escenario teatral mientras, detrás del telón, la estructura de poder de la ciudad estaba siendo desmantelada pieza por pieza. A las 9:40, el ambiente cambió. Fue ese descenso de presión que ya conocía. Los hombres de Alejandro se movieron con la precisión de depredadores hambrientos. El hombre de la mesa 4, al notar el movimiento en la entrada, intentó levantarse, con la mano buscando algo debajo de su chaqueta. En ese microsegundo de duda, Sarita intervino, no con violencia, sino con servicio. Se interpuso con una fluidez asombrosa en su línea de visión, sosteniendo la carta de postres y preguntando, con su voz más dulce y profesional, si el señor deseaba probar el flan de la casa. Aquel gesto mundano lo distrajo durante 11 segundos. 11 segundos que fueron suficientes para que Vos y sus hombres le cerraran el paso de forma definitiva. Fue la última vez que Sarita vio a ese hombre, la última vez que vio el miedo reflejado en los ojos de alguien que se creía intocable. 3 días después, la vida de Sarita dio su giro final. Su madre la llamó, llorando de alivio, para decirle que un despacho de abogados de los más caros de la Ciudad de México se había puesto en contacto con ella. Habían encontrado irregularidades en el préstamo original de Guzmán. Usaron términos legales complejos, pero el resultado era simple: la deuda era nula. El acoso terminaría. Guzmán y su abrigo gris no volverían a aparecer jamás frente a su puerta. El silencio que quedó después de esa llamada no era el silencio del miedo, sino el silencio de la libertad. Una deuda de 11 años se había evaporado como el vapor de la lavandería en una mañana de viento. Sarita regresó a El Mirador el miércoles siguiente, no porque tuviera que hacerlo, sino porque aún era una mujer que necesitaba trabajar, y porque el autobús 243 seguía pasando a la misma hora. Pero cuando entró en el salón, Ramos no le asignó una sección, simplemente señaló la mesa de la esquina, la mesa que tenía la mejor vista de la ciudad y que siempre estaba reservada. Don Alejandro Vara estaba allí, solo. No había escoltas a la vista, aunque ella sabía que estaban en las sombras. Frente a él había 2 copas de vino tinto y, junto a la segunda copa, un cuaderno de cuero negro con el nombre Sarita grabado en letras doradas. Ella se detuvo al borde de la mesa, con el delantal todavía puesto, pero con la espalda más recta que nunca. Alejandro levantó la vista. No había frialdad en sus ojos esta vez, solo un respeto profundo. El tipo de respeto que un rey le tiene a quien le salvó la corona. Ya no tienes que ser invisible, Sarita, dijo él, con una voz que no admitía réplicas. El mundo ya te ha visto. Ahora, es momento de que tú veas el mundo. Sarita miró la copa. Miró el cuaderno donde Alejandro quería que ella empezara a registrar no solo lo que veía, sino lo que pensaba. Durante toda su vida adulta, se había hecho pequeña para que el desastre no la encontrara. Había fingido no existir para sobrevivir a las deudas de otros. Pero en ese momento, rodeada por el lujo del restaurante y el poder silencioso del hombre frente a ella, Sarita tomó una decisión. Retiró la silla. No lo hizo con timidez, sino con la autoridad de quien sabe que ese es su lugar. Se sentó, tomó la copa de vino y respiró profundamente el aroma del éxito y el peligro.
Por primera vez en su vida, no intentó esconderse, no intentó ser una sombra, se quedó allí, bajo la luz dorada de las arañas, presente, entera y, por fin, dueña de su propio destino. Si has llegado hasta este punto de la historia, es porque sabes que en este mundo, la verdadera fuerza no está en quien grita más fuerte, sino en quien observa mejor desde el silencio. Sarita Reed dejó de ser una mesera para convertirse en el ojo del huracán de don Alejandro Vara, y esto es solo el comienzo. Gracias por ser parte de Leyendas del Cártel. Si esta historia te ha helado la sangre y te ha mostrado que el poder puede nacer de la sombra más pequeña, suscríbete. Forma parte de esta comunidad que no teme mirar a la oscuridad a los ojos. Nos vemos en el próximo relato, porque en este canal, las leyendas nunca mueren, solo esperan el momento adecuado para ser contadas.